Entonces, en estas imágenes aquí tengo la cuestión. Tengo, por ejemplo, una relación. Las relaciones simplemente se dan cuando, bueno, una función va a ser una relación, pero no todas las relaciones van a ser funciones. Este es un ejemplo de una relación que no es función. Un elemento del dominio se corresponde con dos del codominio. Entonces, esta no puede ser una función. Ahora, esta de acá hace que todo elemento del dominio se corresponda con uno y solamente uno del codominio. Ahora, hay elementos del codominio que no provienen de elementos del dominio, por lo tanto no va a ser suprayectiva. Y además hay dos elementos distintos que se corresponden con un elemento idéntico en el codominio. Por lo tanto, esta función tampoco va a ser inyectiva. Ahora fíjense, la condición de inyectividad lo que me dice es que todos los elementos del dominio se correspondan con uno y solamente uno del codominio. Y que además elementos distintos del dominio vayan a imágenes distintas del codominio. No me está pidiendo nada acerca de que los elementos del codominio provengan de puntos del dominio. Puede darse el caso como en este, que hay un punto, por ejemplo, por ahí vagando que no se corresponde con uno del dominio. Esta función particularmente va a ser inyectiva y de alguna manera lo que hablaba la vez anterior es que la cantidad de elementos que tiene el codominio pues va a ser mayor que la cantidad de elementos que tiene el dominio, por así decirlo, de una manera muy coloquial. Ahora lo que podemos decir es, puede ser que en el caso de las suprayectivas tengas como que menos elementos en el codominio y más en el dominio. Lo que estoy pidiendo es que los elementos del codominio provengan de al menos un punto del dominio. Estoy hablando de al menos un punto del dominio. Esto quiere decir que sí puede darse el caso que dos puntos distintos repitan imagen. Recuerden, una relación no va a ser funcional si de un punto salen dos líneas. Una relación puede ser funcional si a un punto de acá llegan dos líneas. Sí, pues, se puede dar el caso. En ese caso simplemente la función no va a ser inyectiva. Ahora, cuando nosotros tenemos esta condición, de que tengo aquí puntos que se corresponden con uno y solamente uno del codominio, que todo elemento del codominio proviene de un elemento del dominio y elementos distintos de aquí van elementos distintos de acá, como que de alguna manera lo que estoy diciendo es que la cantidad de puntos que tiene este conjunto coincide con la cantidad de puntos que tiene este conjunto. Entonces vamos a decir que una función, vamos a llamarle f a este conjunto y a este conjunto x, si f, que es una función que va de x en y, es inyectiva y sobre o suprayectiva, entonces se dice que f es biyectiva. En un curso de álgebra superior se puede demostrar fácilmente que todas aquellas funciones que son biyectivas son invertibles y viceversa, que toda función invertible es biyectiva. Voy a dejar por ahí algunas notas de álgebra superior en la página del curso para que ustedes puedan consultarlas y justamente consultar estos resultados. Ahora, una pregunta que podría hacerles es, ¿qué tipo de funciones conocen? Podríamos mencionar algunas funciones, como por ejemplo las funciones constantes. Vamos a hablar acerca de clasificación de funciones. Clasificación de funciones. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de funciones constantes,
que pues son las funciones que son de la forma f de x igual a c. Vamos a poner c en los reales, constante, f de x igual a c para toda x, digamos, en el dominio. Podemos hablar acerca de funciones polinómicas, que son funciones de la forma f de x suma desde que k es igual con 0 hasta n de ak x a la k, donde ak es un número real y lo vamos a llamar coeficiente. Los coeficientes de esta función. Podemos hablar acerca de funciones potenciales. Una función polinómica pues va a ser justamente una combinación de funciones potenciales. Las funciones potenciales son de la forma x a la alfa, donde alfa está en los reales y es una constante. También podemos hablar acerca de funciones exponenciales, que son funciones que vamos a denotar como a la x, donde a en principio vamos a tomarlo como mayor que 0. Bueno, de hecho vamos a tomarla siempre como mayor que 0. Vamos a hablar acerca de funciones logarítmicas, que hasta el momento pues no hemos construido ni las funciones exponenciales ni las funciones logarítmicas. Vamos a discutir un poquito más adelante a las funciones polinómicas y a las funciones potenciales. Las funciones logarítmicas son aquellas funciones que son de la forma, vamos a denotarlo como logaritmo base a de x. Más adelante vamos a describir qué significa esto de base a, donde a es mayor que 0 y a distinto de 1. También podemos hablar acerca de las funciones trigonométricas, que en cierto sentido son, después de las polinómicas, las más sencillas de construir, porque incluso sus construcciones son de tipo geométrica. Aquí podemos hablar de la función coseno, la función seno, la función tangente, la función cotangente, la función secante, la función cosecante. Y bueno, pues también podemos hablar acerca de las funciones trigonométricas inversas, aquellas que quedan definidas por arco cuyo coseno es, arco cuyo seno es, arco cuya tangente es x, arco cuya cotangente es, bueno, aquí la denoté por cot, a veces escribo cot, a veces escribo ctg, arco cuya secante es, y arco cuya cosecante es x, ¿no? Entonces estas funciones también las vamos a estudiar. A estas funciones, esta clasificación de funciones, vamos a llamarlas funciones elementales, principales funciones elementales a las que pertenecen a alguno de estos grupos. Va a haber otro tipo de funciones que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y que, bueno, pues van a quedar definidas en términos de funciones potenciales, de funciones trigonométricas, de funciones exponenciales, etc. Así, cualquier función que pueda ser dada en forma explícita con ayuda de una fórmula que contenga un número finito de operaciones aritméticas y composiciones de estas principales funciones elementales, lo vamos a llamar simplemente función elemental. Básicamente, lo que les decía, las polinómicas podríamos decir que son combinaciones de funciones potenciales. Entonces, vamos a decir básicamente que las funciones elementales se clasifican. Entonces, déjenme borro esta de funciones polinómicas. Y entonces déjenme clasificar en 4 grandes grupos a las funciones elementales. Las funciones elementales las vamos a clasificar esencialmente en polinómicas. Estas de aquí voy a llamarles principales funciones elementales.
Y ahora las funciones elementales que van a ser combinaciones de aquí, van a estar ahí las funciones polinómicas, las funciones racionales, que bueno, pues más adelante vamos a ver que son cocientes de funciones polinómicas, las funciones irracionales, o sea, aquí estas de las polinómicas ya las había representado, recuerden que son cosas de este estilo, acá x a la k, donde acá es un número real, por ejemplo, algo de la forma x cuadrada más 1, x, incluso podemos poner solamente constantes, las constantes van a ser ejemplos de polinómicas, polinomios les vamos a llamar de grado 0, una cosa, un chorizo más o menos de este estilo. Estas pues son las polinómicas. Vamos a denotarlas usualmente por la letra P o por la letra Q, aunque habrá ocasiones en que también introduzca la letra F, la letra G, la letra H. Las funciones racionales van a ser cocientes de polinomios, donde obviamente Q de X vamos a pedir que sea distinta de 0, con P y Q polinomios. Es decir, van a ser razones de funciones de este tipo. Al máximo exponente de un polinomio lo vamos a llamar el grado del polinomio. Los grados de estos polinomios no tienen por qué ser iguales. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en un siguiente video. Ahora, las funciones irracionales son aquellas funciones que pueden ser representadas con ayuda de composiciones de un número finito de funciones racionales, funciones potenciales con exponentes racionales y obviamente las operaciones aritméticas, suma, producto, sustracción y cociente. Y finalmente vamos a hablar acerca de las funciones trascendentes. Las funciones trascendentes son aquellas funciones que no son racionales, tampoco irracionales, y justamente a este grupo de funciones van a pertenecer las funciones trigonométricas, sus inversas, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. En el siguiente video vamos a estudiar justamente de manera descriptiva a las funciones elementales. Sin pasar así a definiciones rigurosas, vamos a analizarlas desde una perspectiva intuitiva, entendiendo obviamente que ustedes pues ya tienen cierto conocimiento intuitivo de estas funciones elementales básicas. Y lo que vamos a hacer en los siguientes videos es simplemente limitarnos a recordar algunas de las propiedades más importantes de estas funciones elementales.